Hoy quiero empezar la conversación con una imagen cinematográfica que quizás diga incluso más que cualquier otra palabra. En la película Todo en todas partes al mismo tiempo, hay un momento en el que la protagonista, cansada y perdida en todos los sentidos, se sienta y mira fijamente el tambor giratorio de la lavadora. Y ahí está la ropa dando vueltas, girando en círculo una y otra vez. Ella se queda ahí, absorta, mirando. Y en esa mirada se refleja toda su vida. Y después de ver esa película por primera vez, la imagen de esa mujer mirando al tambor giratorio me persigue, porque reconozco en ella a demasiadas personas. Quizás tú también te reconozcas en esa imagen. ¿Por qué? Mira, hiciste todo bien. Me refiero en la vida, al menos según los estándares del mundo en el que vivimos ahora. Obtuviste una educación, construiste una carrera, aseguraste el bienestar tuyo y de tus seres queridos, y tienes esa tan mencionada estabilidad, comodidad, estatus. Si uno mira tu currículum, tu historial, realmente impresiona. Y sin embargo, miras ese tambor giratorio, lo miras y ya no entiendes para qué. En general, ¿para qué fue todo esto? ¿Para qué? Y lo más importante, ¿para qué propósito? Camus lo describió, me parece, con bastante precisión. Levantarse, el tranvía, 4 horas de trabajo, almuerzo, el tranvía, otras 4 horas de trabajo, y así pasan lunes, martes, miércoles en el mismo ritmo. Pero un día surge la pregunta, ¿para qué? Y ese choque es casi físico entre nuestra necesidad innata de sentido y un mundo tan frío y silencioso. Un mundo que no ofrece ningún sentido. Y lo curioso es que esta crisis de sentido no afecta a quienes no tienen que comer, sino a quienes lo tienen todo. Se realizó un estudio en Austria y Alemania entre miembros de la sociedad Mensa. Son personas con un coeficiente intelectual superior a 130. Y este estudio mostró que las personas adultas con altas capacidades intelectuales tienen un riesgo desproporcionadamente alto de sufrir una crisis de sentido en comparación con personas que solo tienen éxito académico. Este estudio se realizó en el año 2020. Resulta que mientras más recursos cognitivos tienes, mientras más claro ves cómo funciona el mundo, más aguda se vuelve la pregunta, ¿para qué? Pero en realidad, la inteligencia no es el único camino que lleva a esa pregunta. A veces la vida te la plantea por sí sola y de manera bastante brusca, sin avisar, saltándote tu mente y tu inteligencia y golpeando directo al cuerpo. Y sé de lo que hablo, porque viví casi 2 meses en un estado de incertidumbre que me llevó allí, justo a esa pregunta, ¿para qué? Había análisis contradictorios que indirectamente apuntaban a una enfermedad mortal. El diagnóstico no se confirmó, gracias a Dios, pero esos 2 meses de angustia, cuando no sabes qué va a pasar, derrumbaron mis apoyos, metas, planes y toda la lista de tareas de casi 40 años dejaron de importar. Fue en ese vacío donde me alcanzó la pregunta, ¿para qué? Se plantó frente a mí, de cuerpo entero. Esta crisis suele golpear justo cuando aparentemente tienes todo. ¿Por qué precisamente en ese momento? Llegaremos a la respuesta de esa pregunta, pero primero quiero advertir algo. Después de que surge esta pregunta consciente de ¿para qué es todo esto? Hay 2 caminos. El primero es volver inconscientemente o conscientemente a la rutina, pero con aún más cinismo, porque si nada tiene sentido, entonces simplemente voy a sacar el máximo de la vida. Y con esa actitud tan consumista hacia la vida. O el segundo camino es una especie de despertar, como está de moda decir ahora. Y por cuál de estos caminos ir, sin duda, solo tú puedes decidirlo. Por ahora, vamos a empezar a sumergirnos en nuestro tema, en el tema de los sentidos falsos. Entonces, ¿te diste cuenta del vacío justo en ese lugar donde debería haber un sentido? Y el tambor de la lavadora gira y lo miramos sin entender para qué. La cosa es que nosotros, los seres humanos, no podemos vivir con ese vacío. Simplemente no está en nuestra naturaleza. Tenemos una necesidad profunda de adorar a algo, de servir a algo, dedicarnos a algo más grande.
Esa necesidad está en lo más profundo de nuestro ser y simplemente no se puede eliminar. Y cuando esa necesidad no encuentra un objeto digno, no desaparece, sino que nos destruye por dentro. Esa es la misma tríada de neurosis masiva de la sociedad moderna. La agresión, la adicción y la depresión no son más que síntomas de un vacío existencial, la sensación de que la vida carece de sentido. ¿Y de dónde viene ese vacío? Miren, el proyecto secular materialista intentó convencernos de que el universo es simplemente un mecanismo, compuesto de una materia muerta, sin valor y sin un propósito superior, pero descubrimos que las personas no pueden vivir en esa historia. Es imposible existir mucho tiempo sin sentir una conexión con algo sagrado en el centro de nuestra cultura y dentro de nosotros mismos. Y en cuanto perdemos de vista el bien supremo, el absoluto, Dios, llámenlo como quieran, no dejamos de adorar. Simplemente empezamos a adorar cualquier cosa. Por cierto, esto lo expresó de manera brillante David Foster, Wallace, uno de los escritores estadounidenses más importantes. En su famoso discurso de graduación ante su clase universitaria en 2005, Wallace dijo: "En la vida cotidiana, el ateísmo no existe. Sencillamente no existe la posibilidad de no adorar. Todos veneramos algo. La única lección es qué es exactamente lo que se debe adorar. Si adoras el dinero, siempre tendrás poco. Si adoras la belleza física, siempre te vas a sentir feo o que no eres suficiente. Si adoras el poder, al final te vas a sentir débil y con miedo. Si adoras la inteligencia, en ciertos momentos te vas a sentir como un impostor. Y lo más engañoso de estas formas de adoración, como decía Wallace, no es que sean malas, sino que son inconscientes. Son configuraciones predeterminadas a las que caemos día tras día, sin siquiera darnos cuenta. Por cierto, Wallace decidió dejar este mundo por su propia voluntad 3 años después de ese discurso. Entonces, ¿a qué le rindes culto todo? ¿O qué es lo que tiene el mayor valor para ti? A nivel individual, nuestra sed de sentido nos lleva a una trampa: dependencias. En la raíz de cualquier adicción se encuentra un deseo natural de trascendencia o conexión, pero este se dirige hacia bienes inferiores. Placer, estatus, poder o consumo. Por cierto, esto no es una abstracción. Economistas de la Universidad de Princeton lo han documentado. En uno de los países más ricos del mundo, Estados Unidos, la mortalidad por lo que llamaron muertes por desesperación, por drogas, alcohol y suicidios, ha aumentado drásticamente. El progreso material no llenó el vacío, solo lo dejó al descubierto. Como somos seres hechos para buscar sentido, sin una gran narrativa común, simplemente nos fragmentamos en muchas formas dispersas y a menudo absurdas. Hoy en día se puede observar un interés explosivo por el ocultismo, el neopaganismo, la astrología e incluso el uso masivo de psicodélicos. Todo esto en un intento de encontrar alguna experiencia espiritual. La gente necesita tanto una historia mítica que incluso los ateos convencidos se obsesionan con mundos ficticios como Star Wars o Harry Potter. Hacen cosplay de sus personajes favoritos, asisten a festivales y, de hecho, participan en liturgias seculares. Un publicista bastante conocido captó esta paradoja con mucha precisión. A medida que íbamos logrando más y más progreso, perdimos algo que estaba en su base: el sentido, la cohesión y una felicidad más profunda que simplemente satisfacer necesidades terrenales. Olvidamos que la verdadera prosperidad humana nace de una visión compartida de la virtud. Para nuestra civilización, en este momento, es como si Dios estuviera muerto y no tenemos un concepto común del florecimiento humano, aparte del materialismo. Sí, ahora existen falsos dioses, la comodidad, el estatus, el consumo, pero no nos sacian. Simplemente funcionan como una adicción y sentimos una carencia. Encontramos solo una especie de paz momentánea y luego esa paz se desvanece y otra vez corremos tras la siguiente dosis. Y de nuevo, es como un ciclo parasitario, una especie de ritual retorcido en el que no recibes nada, pero entregas cada vez más y más. Y lo más importante, en eso pierdes a tu verdadero yo. Hay una película bastante antigua, El puente sobre el río Kwai.
En ella, el coronel británico Nicholson es capturado y se pone a construir un puente para sus captores. Poco a poco, el puente se convierte para él en el sentido de su vida, en su proyecto de inmortalidad. Le pone toda su energía, todo su orgullo. Y cuando sus propios aliados llegan para rescatar a los prisioneros y volar el puente, él ataca a los suyos. Está tan metido en su proyecto que ya no puede distinguir el puente de sí mismo. Y en cierto sentido, todos somos coroneles Nicholson. Construimos nuestros propios puentes, carreras, reputaciones, portafolios y nos identificamos tanto con ellos que simplemente nos perdemos a nosotros mismos. Nuestras fantasías sobre nosotros mismos son tan grandes que la vida real no puede contenerlas, y entonces o damos vueltas en círculos tratando de estar a la altura de nuestras ilusiones, o caemos en depresión porque la meta simplemente es inalcanzable. Ahora, miren al ídolo principal de nuestra época, a lo que se podría llamar la máquina con mayúscula. Y no me refiero a algún aparato en específico. Estamos hablando de todo este sistema tecnológico que, por cierto, nos prometía la liberación de diversas restricciones. Internet, libertad. Pero en realidad todo esto nos ha convertido en sus esclavos. Mira nuestra relación, aquí con las pantallas. Los veneramos. En nuestros escritorios nos los llevamos a la cama, nos despertamos con ellos e incluso nos dormimos con ellos. El smartphone es como un ídolo de bolsillo que constantemente exige nuestra atención. Claro, es una metáfora, pero está muy bien respaldada por los números. En promedio, una persona en el mundo pasa casi 7 horas al día frente a las pantallas. Esos son 48 horas a la semana. En promedio, revisamos el teléfono unas 205 veces al día. Realmente parece un tipo de ritual, como un regreso continuo al altar. Lo más importante es que esto nos quita la atención, y la atención, en esencia, es como un antiguo acto de sacrificio. Estás sacrificando tu vida a una entidad que no te quiere ni te valora. En cambio, en el mundo antiguo, el sacrificio era una manera de dirigir lo más valioso que tenías hacia un bien supremo. Hoy en día, esta máquina o el Internet actúan como una deidad pagana cruel. Ella vive y crece exclusivamente a costa de nuestra atención. Cada vez que deslizas infinitamente el feed en tu celular, realizas una especie de liturgia perversa, entregando tu energía vital a una entidad que no siente ninguna compasión por ti, y el precio de este sacrificio se puede medir. Hubo un estudio en la Universidad de California. Estudiaron a personas que trabajan. Entonces, cuando llegaba una notificación al teléfono, y si la persona se distraía con esa notificación, en promedio le tomaba unos 23 minutos volver completamente a la tarea original de la que fue interrumpida. Además, antes de regresar, normalmente la persona se distraía con 2 tareas intermedias más. Piensa, si revisas el teléfono 205 veces al día, simplemente no te quedan minutos. Para recuperar lo que entregaste, tu atención. Esa es precisamente la razón por la que dejamos de profundizar en las tareas, en la comunicación, en las relaciones. No tenemos tiempo. Nos distraemos con estas tecnologías, con estos dispositivos, y necesitamos tiempo para volver a enfocarnos en lo que estábamos haciendo. Es como un sacrificio sin retorno. Nadie nos devuelve mala. Como ex marketero, créanme, sé de lo que hablo. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados precisamente para explotar nuestros impulsos más oscuros. Adicciones, lujuria, ira, porque es precisamente así como nuestra atención se queda más tiempo en las redes sociales. Por cierto, esa es una descripción perfecta de cómo tradicionalmente se entendían los demonios. En la tradición cristiana, los demonios siempre están ligados a nuestras pasiones. El demonio de la lujuria, el demonio de la avaricia, el demonio del orgullo. Y estos procesos parasitarios se aferran a nuestros deseos naturales, pero las distorsionan, prometen una satisfacción rápida. Y los creadores de las redes sociales usan aprendizaje automático. Básicamente son máquinas que se especializan en las adicciones humanas para golpear directo a nuestro cerebro reptiliano y mantenernos pegados a estas pantallas.
Solo que para ellos esto es una cuestión de obtener ganancias, y al final todos estos patrones parasitarios terminan dominando completamente nuestra voluntad. Tú solo eres un recurso para monetizar, y lo peor de todo es que los algoritmos te aíslan de los demás, porque se adaptan exactamente a tus debilidades y solo te alimentan con lo que te destruye. Así terminas en una especie de burbuja estéril, donde no hay incomodidad ni un verdadero encuentro con otra persona. La gente, por cierto, lo siente. En una encuesta del proyecto de Harvard Making Caring Common, el 73% de los estadounidenses mencionaron la tecnología, precisamente como el factor que aumenta la soledad. Un 66% citó falta de tiempo con la familia, y el 58% culpó al gran individualismo de la sociedad. Son justamente las tecnologías, el teléfono y el Internet. Fíjense que la gente misma articula lo que estamos describiendo aquí. Saben lo que la máquina les está haciendo, pero no pueden detenerse. Mira la famosa foto de Mark Zuckerberg caminando entre cientos de personas con cascos de realidad virtual. Están físicamente cerca, pero totalmente desconectados entre sí. Cada uno está en su propia burbuja virtual. Pero la burbuja virtual solo alimenta tus preferencias individuales, aislándote aún más. Por cierto, esto recuerda mucho la visión del infierno en la novela de C.S. Lewis, El Gran Divorcio, donde las personas se mudan eternamente, cada vez más lejos unos de otros, viviendo en absoluta soledad y en el solipsismo de sus propias fantasías. De nuevo, eso es todo. Eso está respaldado por investigaciones modernas. Las personas que pasan más de 5 horas al día frente a una pantalla por motivos personales, no laborales, muestran una probabilidad significativamente mayor de tener un mal estado mental, incluyendo la falta de comprensión y de sentido en la vida. Fíjense, no se trata solo de depresión, sino precisamente de la pérdida de sentido. Las pantallas no solo nos arruinan el ánimo, sino que nos vacían por dentro. ¿Ese para qué? Nos prometieron que la tecnología sería nuestra sirvienta, pero terminó sirviendo solo a un círculo limitado de personas. La mayoría se ha convertido en baterías para la tecnología. Es como la relación entre máquinas y personas en Matrix, pero la realidad es más aterradora. En la película extraían calor y electricidad. En nuestra realidad, máquinas y algoritmos nos extraen intelecto y sentido, aprenden de nuestros datos y terminan reemplazando a personas y especialistas. Las máquinas por sí solas están muertas, no tienen conciencia ni propósito, ni son capaces de sentir amor. Pero cada vez que resuelves un CAPTCHA en algún sitio, o das like, o cuando miles de moderadores filtran contenido, le estamos entregando a la IA nuestra capacidad humana de distinguir la calidad y el sentido. Literalmente estamos entregando nuestra mente para entrenar esa máquina, y así nos estamos sometiendo a ella. Estamos construyendo el cuerpo de este golem gigante. Vamos a hacer la pregunta directamente. ¿Por qué ninguno de tus logros te da una satisfacción definitiva? ¿Por qué ni la riqueza, ni el poder, ni el reconocimiento sacian esa sed interna que tienes? San Agustín, al principio de sus confesiones, se dirige a Dios. Tú nos creaste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Escuchen, inquieto está nuestro corazón. ¿Qué tan precisa es esta descripción de lo que estás experimentando en este momento? Agustín, de alguna manera, dice que estás programado desde el principio para una búsqueda infinita. Tu sed fue pensada así, pero intentas saciar una necesidad infinita con tozas finitas. Es como tratar de llenar el océano con una tetera. Y aquí es donde muchos cometen un error. Al darse cuenta del vacío de la carrera interminable, saltan de una cinta de correr a otra. Empiezan a obsesionarse con perseguir el siguiente sentido. Usan diferentes herramientas, meditaciones, retiros, la espiritualidad New Age de moda. Todo esto es una evasión espiritual, cuando usas prácticas bonitas y de moda para esconderte del dolor real. Incluso hay quienes fingen estar iluminados para evitar su propia sombra. No buscamos felicidad superficial, sino algo profundo, el sentido. Les recuerdo, Nietzsche decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La pregunta ¿para qué? Que surge en ti
es tu corazón que se niega a conformarse con poco. No solo se niega a conformarse con poco, sino también con lo finito. Siente nostalgia, anhela algo verdadero, algo más grande. Y la pregunta es, ¿a dónde te llevará esa nostalgia? El teólogo Hans Balthasar propuso una metáfora hermosa. Él dijo que la mayoría de nosotros vivimos en una egodrama. Nosotros mismos escribimos el guión de nuestra vida, la dirigimos y la producimos. Y por supuesto, en ella somos la estrella principal. Todo gira alrededor de nuestros deseos, nuestros planes, nuestras ambiciones. Pero este egodrama es mortalmente aburrido. Vivir en este pequeño mundo asfixiante donde todo gira solo alrededor de ti, creo que esa es la causa principal de esa depresión, esa ansiedad, esa crisis, esa pregunta. ¿Para qué y hacia dónde? Que te trajo este video. Wallace, de quien ya hablamos, lo describió así. Nuestra cultura ha creado para nosotros condiciones de una riqueza increíble. Riqueza, comodidad, libertad personal, la libertad de ser los dueños de nuestros pequeños reinos craneales, solos en el centro de todo el universo. Pero la libertad verdaderamente importante, decía él, requiere atención, conciencia y disciplina. Lo principal es la capacidad de preocuparse realmente por los demás, sacrificándose por ellos una y otra vez en incontables pequeñas acciones. Cada día, vivimos con máscaras, interpretamos papeles y, bajo esos papeles, poco a poco nos vamos desvaneciendo. Salgamos de este pequeño drama del ego y entremos en la gran teodrama. Una historia grandiosa que no está escrita por tu ego. En esta historia aún tienes tu propio papel único, pero no eres el autor ni la estrella, eres un participante de algo inmensamente más grande, y entonces la pregunta fundamental cambia. La pregunta ya no es ¿qué quiero yo de la vida?, sino ¿qué quiere la vida de mí? O ¿qué papel me toca en una historia que es más grande que yo? Nos dicen que la libertad es la ausencia de límites. Rompe todas las barreras, rechaza las tradiciones, las autoridades y serás libre. Haz lo que quieras, sé quien quieras ser. Pero aquí hay un argumento que realmente destruye esa ilusión. Cuando te niegas a obedecer algo superior, inevitablemente te conviertes en esclavo de algo inferior, de tus miedos, de tus pasiones, al final de esto, de la pantalla de bolsillo del smartphone. La dependencia del consumo, del estatus de esta máquina, esa es la libertad que resultó ser esclavitud. La verdadera libertad funciona al revés, se alcanza sometiéndose a metas cada vez más elevadas. Por ejemplo, piensa en un músico. Cuando aprendes a tocar, en realidad es un sufrimiento. Recuerdo mi primer año en la escuela de música, en la clase de acordeón, cuando estudiábamos las reglas, las escalas, los ejercicios. Los dedos no obedecen, se enredan. Pero cuando asimilas esos patrones y el orden superior de la música entra en tus manos, ahí es cuando encuentras la libertad. Empiezas a improvisar, a crear. Y así, la libertad no nace de la ausencia de reglas, sino de dominarlas profundamente. Por ejemplo, el volante de un auto solo tiene sentido porque sirve a algo más grande, el automóvil. En este caso, si simplemente quitas el volante y lo cuelgas en la pared, es solo un pedazo redondo de plástico que no puede hacer nada. Su identidad, su razón de ser, está precisamente en servir a algo más grande, todo el automóvil. Pero, ¿cómo encontrar el camino? ¿El camino para salir de esta prisión del ego y la identidad? Tomás de Aquino lo definió en una sola frase: amar, no poseer, no recibir, desear el bien. Por el bien mismo. Ahí está la salida. La salida es dejar de dar vueltas dentro de tu propia cabeza y dirigir la atención hacia afuera. Ahí está la clave. Tu ser crece en la medida en que lo entregas a los demás. Y la única manera de conservarlo es entregarlo. Y cuando lo das, recibes aún más para volver a dar una y otra vez. Y este ciclo es infinito, pero es totalmente opuesto al ciclo parasitario de la dependencia, del que hablábamos. Solo que hay que verlo no como una abstracción. Es una práctica diaria. De hecho, los consejos bíblicos como alimenta al hambriento, visita al enfermo,
Hoy en día, escuchar a alguien que la está pasando mal es muy terapéutico. Por eso, mira a tu alrededor ahora mismo, hoy, y pregúntate, ¿a quién puedo ayudar? El sentido perdido o aún no encontrado por ti no es una revelación que un día simplemente llegara. Es un sacrificio diario, una elección diaria de ver al otro y entregarle una parte de ti. Las instituciones que durante siglos dieron a las personas una historia común, un sentido común, resultados comunes, se están desmoronando y el mundo se está inundando de caos, pérdida de sentido, fragmentación y desconexión. Esto se puede comparar con el diluvio universal, y la magnitud de este diluvio es bastante medible. Ya muchos países reconocen oficialmente que la soledad es una epidemia. Y esto es lo que resulta especialmente sorprendente. Entre los jóvenes de 15 a 25 años, la cantidad de comunicación cara a cara con amigos se ha reducido en un 70% en las últimas 2 décadas. Un 70%. Resulta que toda una generación ha desaprendido a estar cerca unos de otros. Me refiero físicamente en persona, no en línea. Y muchos, al ver este tipo de diluvio mundial, este desastre, entran en pánico. Algunos se lanzan al activismo político, diciendo, vamos a elegir a otros políticos más correctos, que aprueben leyes más adecuadas. Y todo cambiará, se transformará, el mundo será salvado. Otros, por el contrario, caen en la desesperación, pero yo quiero proponerles un tercer camino. Un camino tan antiguo como la historia de Noé. Nosotros no podemos detener el diluvio. Nuestra tarea es construir un arca. ¿Qué significa el arca en nuestra realidad actual? Bueno, ya está claro que no se trata de huir a una utopía ni de escapar a algún tipo de metaverso. El arca es un regreso radical a una vida encarnada, física y real, en un mundo que desesperadamente intenta convertirnos en consumidores aislados frente a las pantallas. El acto más poderoso de resistencia será, justamente, hacer lo contrario. Crear conexiones reales. Todo empieza por uno mismo. Yo, para empezar, comencé con las cosas más sencillas, con esas cosas que hemos olvidado cómo hacer. Por ejemplo, en la mañana, preparar el desayuno juntos en familia. Apagar el teléfono, guardarlo en otra habitación, sentarse a la mesa y decir algunas palabras, algún cumplido. Mirar a la cara a tu esposa, a tus hijos. En realidad, compartir una comida no es solo consumir calorías. Es como un pequeño ritual en el que sacrificas tus apetitos individuales por la unidad. ¿Recuerdan que dijimos que la realidad se basa en el sacrificio? Pues eso sucede justo en la mesa de la cocina. Sacrificas el teléfono, la atención a la pantalla, por una conversación real, auténtica, con tus seres queridos. Y construyes un arca cada vez que se sientan a cenar juntos, a pasear, a pasar tiempo juntos. Pero no te detengas ahí, ve más allá. Busca un lugar y condiciones donde puedas estar cerca de personas reales, amigos, conocidos, con gente que no elegiste especialmente. Incluso puede que esas personas no sean del todo cómodas para ti, porque las comunidades en línea, siendo honestos, son demasiado seguras. En el sentido de que filtran a las personas que te resultan incómodas. Pero en el mundo real, a tu lado puede estar una persona que incluso te molesta, pero tienes que mirarle a los ojos. Y es precisamente en esa dificultad, en la dificultad de esa comunicación, donde nace algo, el amor verdadero, no inventado. El amor incondicional. ¿Recuerda la película Qué bello es vivir? George Bailey se sintió atrapado toda su vida. Su hermano se fue al mundo grande y él se quedó en el pueblito. Soñaba con algo grandioso. Pero su verdadera transformación ocurre solo cuando se da cuenta de que en su pequeña vida hizo algo increíblemente importante. Él fue un arca para su ciudad. No puede salvar al mundo entero, pero puede ser un faro. Tu familia fuerte, tu grupo de amigos, tu atención diaria a quienes te rodean. Todo esto son islas de sentido en un mundo que rápidamente está perdiendo sus orillas. Y cuando el viejo sistema, construido sobre el consumo y el aislamiento, finalmente colapse,
y eso va a pasar, la gente verá la luz de tu arca y acudirá a ella. Construyamos arcas en nuestras familias, en nuestro entorno. Gracias por su atención. Maxim sigue hablando en este canal. Nos vemos pronto. Adiós.